El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. La televisión es cultural cuando se asume a sí misma como un lugar determinante en la construcción de los imaginarios sociales y las identidades culturales. Mostrar entonces la cotidianidad, las realidades y el reconocimiento de la multiculturalidad de la región es una responsabilidad de la televisión pública. El canal, como un canal regional, tiene la responsabilidad como canal público de representar la diversidad que tiene un departamento como Antioquia. ¿Por qué debemos contar a nosotros? Porque nosotros somos los que vivimos día a día esa experiencia, nosotros somos los que vemos lo que pasa con los personajes, nosotros somos los que vivimos esa historia. Como abrirle la ventana a la gente para que cuente su propia vida que uno desde acá, desde la ciudad, no la conoce. Digamos que las regiones hablan por sí mismas, desde las dinámicas socioculturales que ellas manifiesten. Entonces, ese es el punto de entrada. Esto es Saberte Ver. Desde el Comité del Defensor del Televidente de Teleantioquia siempre hemos considerado que el canal, como un canal regional, tiene la responsabilidad como canal público de representar la diversidad que tiene un departamento como Antioquia, de que esa, digamos, variedad, esa multiplicidad de ciudadanos que existen en el departamento deben tener presencia al interior del canal. Por eso nosotros, si bien reconocemos que ha habido algunos esfuerzos por aumentar la presencia de las regiones en la programación del canal, consideramos que hay unos asuntos que hay que observar antes de llamar pues como a que el canal realmente es diverso. En primer lugar, podríamos decir que se ha aumentado la presencia visual y, si se quiere, temática de las regiones en la programación del canal. Sin embargo, creemos que esa representación que se hace es una representación centralista, es una representación que parte de una mirada externa, de una mirada que desconoce las regiones, que no es la mirada propia del habitante de la región, del municipio, que pueda realmente representar audiovisualmente esas diversas identidades que hay al interior del departamento. Cuando se facilita el acceso a la información y se abren espacios para la comunidad, se expresa el pluralismo y en la televisión pública se evidencia el actuar con respeto frente a las diferentes formas de ser y de pensar, al construir de manera conjunta la televisión, siendo incluyente con relación a la programación. Soy Andrés Álvarez, trabajo en el área de tecnologías en Teleantioquia. He estado trabajando desde el año pasado en el proyecto EduMóvil. El proyecto EduMóvil consiste en un carro de televisión que está acondicionado para trabajar y realizar diferentes procesos dentro de él. Aquí es la parte central como del carro y es donde se controla la mayoría de procesos de la unidad móvil. En esta parte se encuentra pues como el cerebro del switcher de video, algunos equipos de red que son los que permiten comunicar todas las estaciones de trabajo del carro de cada uno de los puestos. Por esta parte de acá se encuentra el estudio de televisión, en donde está enfocado sobre todo como a la producción de contenidos virtuales por medio de una pantalla verde que se utiliza para realizar el chroma key. Esta parte es la parte como de producción. En esta parte podemos encontrar lo que es la switcher de video, que esta permite integrar diferentes procesos como rodar BTR, generar los banners de generador de caracteres y otras funciones. También está la consola de audio y unos monitores de programa.
En esta parte de acá se encuentra la sala de audio. En esta parte lo que se pretende es como hacer programas de radio en él. Tenemos 4 micrófonos de él y en la parte contigua a esta tenemos una sala de edición de audio o un máster de audio. En esta parte tenemos una tarjeta para capturar el audio de estos micrófonos y procesar pues ya como se quiere este audio. Ya en esta parte de acá tenemos 2 salas de edición con programas para editar los contenidos que se generen en las regiones. Y todas estaciones de trabajo se comunican por red y yo podría jalar contenidos desde estas salas de edición a la switcher de video y utilizarlos para tener un contenido por final ahí. Urabá, su raza, su gente, su cultura y las historias que pueden ser desconocidas para las personas de otras regiones de Antioquia, en 16 microprogramas contaron el proceso que vivió Teleantioquia en el 2013. En Apartadó, Turbo y Chigorodó, donde realizadores de la región trabajaron en la EduMóvil, buscando contar sus realidades sociales en microprogramas con duración de 5 minutos. El proyecto EduMóvil nace ligado a un diplomado virtual en televisión diseñado por Teleantioquia y avalado por la Universidad de Antioquia. Nosotros hicimos una convocatoria en toda la región de Urabá, se presentaron 70 personas, de esas 70 personas teníamos un cupo de 20 y lo tuvimos que abrir a un cupo de 30 para hacer toda la parte del diplomado. Se hizo una semana presencial donde se hicieron como unas actividades y de ahí en adelante se trabajó de manera virtual a través de la plataforma de la Universidad de Antioquia y llegamos a todo el proceso. Todo ese proceso era la construcción de un guión. Cuando ya los guiones estaban listos, fuimos a la región de Urabá a que los muchachos grabaran sus propias historias. Ellos hicieron las cámaras, ellos lo editaron, ellos hicieron todo. Obviamente con el apoyo del personal de Teleantioquia. Llegar a Urabá y fue escogida como la primera región para hacer pues el diplomado y para llegar a grabar. Llegamos primero a Turbo. Entonces, claro, llegaba la EduMóvil, la gente inquieta preguntaba qué es la EduMóvil, se subía a la EduMóvil a conocerla. Había gente que no sabía que era EduMóvil, otra gente que sí sabía. Igual nosotros también hacíamos como esa parte de introducción con la comunidad, entonces fue como muy bacano como compartir esa experiencia con ellos, porque ellos no sabían y nosotros también llevamos como mucha expectativa, entonces fue bonito como compartir. Las historias muy bien pensadas, cada estudiante era el director de su historia y ellos ya venían trabajando un proceso en la parte pues en preproducción de la construcción del guión, de lo que querían contar. Nosotros llegamos a contar, a ayudarles con la grabación y con la edición. Sí, faltó tiempo porque no es un trabajo fácil, pues el desplazamiento y el saber contar una historia. Entonces lo que nos faltaron fue tiempo, ganas y disposición había al 100%, por parte de ellos también. Pero falta tiempo para contar buenas historias y mejores historias. Es demasiado importante que pues, un canal venga hacia aquí porque ellos son los que nos brindan las opciones. Nosotros no tenemos esa oportunidad, nosotros no tenemos como que no contamos con las cámaras, no contamos con los implementos que se necesitan. En cambio que los canales sí cuentan con ellos. Esa experiencia de la EduMóvil fue realmente maravillosa porque no solamente nos brindaron la posibilidad de poder mostrar un personaje o mostrar una historia, sino que nos brindaron esa enseñanza, nos enseñaron desde el principio hasta el final cómo realizarlo, nos enseñaron cómo se inicia una idea, cómo se crea una idea, cómo se desarrolla la idea, qué elementos se pueden utilizar para esa idea, cómo se desarrolla cada parte, cámara, cómo se debe grabar, por qué se debe grabar así, no de otra forma. Es demasiado importante eso, que nosotros pues podamos experimentar esas experiencias. Asimismo hay algunos esfuerzos como los que se han tratado de hacer
en búsqueda de que en las regiones haya corresponsales locales, que haya formación en las regiones para que quienes producen la televisión desde las regiones sean de las regiones, pero son esfuerzos que apenas son incipientes, que no han logrado generar un desarrollo y que de todas maneras, en la mayoría de los casos, están dictados por unas necesidades o de la noticia o de un interés que parte desde Medellín como capital del departamento, más que los intereses realmente de los habitantes regionales. Creemos que el mensaje institucional que hay detrás de muchas de esas representaciones de las regiones no permite, en muchos casos, que los habitantes del departamento se sientan identificados con esos programas de televisión, puesto que está primero una línea de acción o un interés central visto desde Medellín, o está el interés de la noticia que sucede en la región visto desde Medellín, que realmente las formas de representación, los imaginarios, las historias locales, las estéticas locales estén representadas en los programas que se emiten por el canal. Asimismo, pues encontramos que, por ejemplo, la voluntad del canal de hacer ver esa diversidad en una experiencia, por ejemplo, como la del Himno de Antioquia, es muy válida y que ahí logró, digamos, el canal mostrar esa diversidad que existe en el departamento. Sin embargo, es una acción muy puntual que generó en su momento mucho debate, pero que después pasa completamente desapercibido y que no garantiza que esa diversidad que se presentó en el himno se mantenga al interior de la programación. Exaltar las costumbres de la región y destacar a personajes como protagonistas de sus historias es una forma de visibilizar la riqueza de la gente, su entorno, y en la medida en que se muestren en televisión y se puedan reconocer e identificar las diferentes comunidades que habitan el departamento de Antioquia, es un ejercicio plural. En Teleantioquia, desde hace aproximadamente 6-7 años, hemos venido orbitando la región de una manera mucho más asidua, por decirlo así. No como en el anterior tiempo, donde 2-3 programas eran los únicos que iban a las regiones y se distinguían. Hablo de relatos de viaje, por ejemplo, hablo del Abrecaminos. Entonces, desde hace 8 años venimos una serie de realizadores tratando de contar a Antioquia desde su diversidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que buscamos es eso, el hecho particular que, digamos, difiera de región a región, porque lo primero es que no solo somos región andina. Teleantioquia no es Telepaisa, no es el suroeste de Occidente y el oriente, ¿cierto? Entonces pienso que desde hace ese tiempo para acá hemos tratado de encontrar cantidad de historias, cantidad de referentes que hablen de la pluriculturalidad de nuestro departamento, mucho más en los últimos años, de hablar de esa Antioquia que está fuera del imaginario, que es el que te acabé de referir. Entonces es tratar también de ver esa Antioquia, que no es la otra Antioquia, es nuestra Antioquia, y que por mucho tiempo, digamos, no se incorporaba al imaginario. El trabajo con la gente se vuelve algo muy interesante, muy bonito, porque primero con ellos hablamos, preguntamos usted qué quiere contar. El cine es así, el cine es tan sencillo que vos me puedes contar a mí alguna cosa, yo te muestro cómo es que se hace ese proceso y a la final vos te vas a ver en una pantalla. No tengo que tener dinero yo ni tenés que tener dinero vos. De algún modo esa forma de trabajo lo hemos denominado el cine de contar. El trabajo con la gente es primordial, es el eje de Caminante, porque el personaje se siente protagonista y se siente parte. No es que yo voy a llegar y le voy a decir, venga, grabemos que yo necesito hacer un trabajo para mí, sino que la construcción colectiva sale de nosotros y se trabaja junto con la comunidad. Por allá me encontré con doña Teresa y hasta saludos le mandó. Ah, tan bueno, yo también se la retorno. Tengo que mandarle una docena de huevos. Ah, sí. Oiga, mija, no, y haciendo las vueltecitas, me fue hasta lo más de bien, hombre. Bueno, mijo, espere pues para que hablemos. La importancia, digamos, de que la gente narre sus propias historias es porque podemos conocer la perspectiva, pues, de primera mano, ¿cierto? O sea, normalmente uno está acostumbrado a ir y representar al otro, pero cuando uno se pone en la posición de representado y de quien va a representar, sufre como un apropiamiento de su propia realidad y de sus... Pues, y el mismo medio audiovisual, ¿cierto? Cuando te piden narrarte o narrar tu contexto, lo empiezas a ver de diferente manera, empiezas como a volver lo ordinario extraordinario, lo que es normalmente naturalizado lo ves extraño, entonces empieza el reconocimiento del contexto, de lo que eres, de cómo te mueves en él,
Entonces eso permite también que uno se apropie de su realidad, que uno pueda de cierta manera tomar otras decisiones o hacer visibles cosas que se invisibilizan. Entonces es otra perspectiva que tiene de por sí en un trasfondo también un conocimiento de uno mismo. Alejandro, me mira por favor. Pero profe, ¿qué Alejandro? Alejandro, ¿hizo el trabajo de la exposición? Profe, pero es que... pero es que nada, Alejandro. Alejandro, por favor, pasa al frente. La televisión pública regional se basa en un servicio social y construye su discurso en la inclusión y la democracia. Su intención es cautivar, integrar y proyectar a los antioqueños mediante la producción y emisión de contenidos audiovisuales para múltiples pantallas en los que ellos se reconozcan. Y los niños de la isla están contando... ¡No lo hagan! Es necesario como ese empoderamiento también para generar una identificación, pero desde el adentro, desde el sujeto, o sea, más que ir a ver el otro, porque uno cuando ve el otro está cargado de muchos prejuicios, pues ya tiene una perspectiva de cierto sentido muy sesgada, ¿cierto? En cambio, cuando uno permite que el otro se represente a sí mismo, el otro se pregunta por quién soy y cómo vivo mi contexto, y es quien lo habita realmente. Muchos de los medios de comunicación pues tienen tránsitos muy pasajeros en estos lugares y el tránsito pasajero limita la mirada. En cambio, cuando las mismas personas pueden narrar su contexto y narrarlo desde lo que son, es una nueva lectura de la realidad, permite identificación, generar memoria, reconocimiento, pues tiene otro proceso de construcción diferente desde una visión lejana. Yo pienso que es demasiado importante poder contar historias que vivimos nosotros aquí, porque cada una de las personas que están aquí luchan por sueños o luchan por algo, quieren salir adelante. Nosotros no tenemos, digamos que la oportunidad de poder mostrar. Es demasiado importante que un canal, en este caso como Teleantioquia, venga aquí y nos brinden la oportunidad de poder mostrar esas historias. Es demasiado bueno. ¿Y por qué debemos contar a nosotros? Porque nosotros somos los que vivimos día a día esa experiencia, nosotros somos los que vemos lo que pasa con los personajes, nosotros somos los que vivimos esa historia, nosotros somos los que vivimos esas experiencias. En mi caso conté la historia de Carlos Henao. ¿Por qué de él y no de otro? Porque crecí viéndolo a él luchar por lo que él quería, crecí viéndolo a él luchar por sus sueños, crecí viéndolo a él cómo él luchaba por la juventud de aquí de Chigorodó, cómo luchaba él porque los niños salieran adelante, que no se perdieran, sino que a través de la música pudieran expresar sus sentimientos, pudieran expresar lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Hoy corté una flor y llovía, esperando a mi amor. Llevo aproximadamente 18 años con la monitoría de guitarra. Por ejemplo, es bien bonito porque en ocasiones nos preguntan que ustedes de dónde sacan los personajes. Entonces mira que pues es fácil la respuesta, nosotros no los sacamos de ningún lado, ellos siempre están ahí. Es como cuando vos vas caminando y te tropezas un poquito. Entonces mira que es muy bonito porque toda la gente está ahí, simplemente que están esperando que alguien llegue y pues agudice un poquito los sentidos, se siente con ellos a oír, a mirar, es una cosa muy bonita, es algo como mágico, lo podríamos llamar así. Mira que dentro del cine siempre es algo como todo mágico, porque en el cine todo es posible. Entonces la gente tiene como una conciencia de lo que hemos podido percibir, de que el cine, el audiovisual, la televisión es como para unos pocos, como que esa es la idea que nos han metido en la cabeza desde niños, como que para estar en la pantalla hay que seguir un montón de pasos. Entonces nosotros intentamos como derrumbar ese mito, decirle a la gente, usted puede salir en la pantalla fácilmente, ¿qué es lo que nos quiere compartir? Digamos que las regiones hablan por sí mismas, desde las dinámicas socioculturales que ellas manifiesten. Entonces, ese es el punto de entrada. A nosotros nos llega, digamos que hay un llamado
implícito cuando desde oriente, suroeste y Urabá antioqueño, sobre todo, llegan diversas manifestaciones de cualquier tipo. Entonces estamos en primera instancia, digamos, obligados a mirar allá, porque es donde más nos llegan las historias, ¿cierto? Ya hablando desde la propuesta misma de cada ciudadano antioqueño que quiera contar su historia, también se puede hacer. En algunos casos hay, digamos, una retroalimentación con los programas, no solamente sentarme en el programa, sino que al final o en las redes sociales, pues, en la actualidad, existe la posibilidad de esa retroalimentación y de la propuesta que haya de cada municipio, de cada colectivo social o de cada individuo para decir, venga, cuénteme qué es que eso que yo vi en televisión es algo similar a lo que yo hago en mi municipio. Entonces digamos que todo ese tema que se viene con las redes sociales también ha ayudado mucho a que estemos mucho más alertas, mucho más pendientes y que ya no solo miremos a esas regiones que por sí mismas, por sus dinámicas hablan, sino que también hay agentes, digamos, muy aislados, por decirlo así, de esas dinámicas de progreso, pero que como individuos pueden alertarnos de que allá está pasando algo y que vale la pena mirar para allá. La información y experimentación estética, conocimiento y juego, cultura y disfrute, como la composición de los géneros y discursos comunes, son elementos que integran y acercan a los televidentes a la televisión pública y que los invitan a participar y ser creadores de la misma. La mayoría de los muchachos que se inscribieron, casi todos trabajan en medios de comunicación. Lo más bonito es que cuando uno les empieza a dar como la parte teórica, ellos tienen la idea de cómo se hacen las cosas, pero no tienen el concepto teórico. Entonces eso los dejó, digamos que muy motivados, por decirlo de alguna manera, porque ya encontraron las justificaciones reales a las cosas que ellos hacían. Y las historias, pues realmente las historias fueron muy bonitas, esas ya se emitieron por el canal. Son historias comunes y corrientes de sus vecinos, que para nosotros pueden no significar nada, pero para ellos significan mucho porque es la gente con la que ellos crecieron toda la vida. Entonces se hizo, digamos que es como abrirle la ventana a la gente para que cuente su propia vida, que uno desde acá, desde la ciudad, no la conocía. Todo el tiempo fue con camarógrafos, eran 2 camarógrafos del canal, un editor, estaba el ingeniero y estaba el conductor, que todos, pues el encargado de la unidad móvil, que todos les ayudaban a los muchachos en lo que necesitan, en el manejo de la cámara, en el manejo de la edición, en todo. Con la DUMóvil el proceso es la parte de producción y postproducción del diplomado que los jóvenes de Urabá hicieron pues con el canal y con la Universidad de Antioquia. Entonces llegábamos a grabar con ellos y a editar con ellos sus programas. Fueron los 2 procesos. Una, habían pelados pues que ya manejaban herramientas, tenían un poquito más de conocimiento. Entonces era un acompañamiento con ellos, era como asesorarlos por dónde iban. Otros compañeros durante el diplomado sí tuvieron la experiencia pues como de aprender cositas, pero llegaban como crudos. Entonces ya en esa parte de postproducción, que era pues mi fuerte, sí llegábamos a enseñarle tanto la herramienta en el computador como la narrativa y la parte de montaje. Pues Pilar, que fue la profesora de nosotros, me enseñó prácticamente que demasiadas cosas en un solo día, pero lo bueno es que se desarrolló de una forma muy agradable que uno pudiera entenderlo. O sea, fue una clase demasiado buena. Y yo creo que todos los muchachos entendimos inmediatamente lo que nos querían enseñar, lo que nos querían decir, entendimos perfectamente todo. La televisión cultural tiene como tarea primordial el establecer una clara sintonía con la diversidad, con la memoria y los cambios que se viven en diferentes lugares de las regiones, aprovechando su aceptación social para mostrar propuestas innovadoras en los diversos ámbitos y prácticas de creación de contenidos en los que la misma gente se cuente a sí misma y muestre su entorno desde sus mismas vivencias. Esa es una invitación, uno lo puede hacer y en la medida en que uno lo hace es una invitación como que el otro también tiene la capacidad de hacerlo y es necesario que lo haga, ¿cierto? Que se rompa ese estereotipo de que otros hablan por mí y que no, pues yo puedo hablar por mí mismo o mí misma. Y más que la creación de la misma pieza, o sea, más que la pieza audiovisual como un producto, es también el proceso de construcción de esa pieza audiovisual, ¿cierto? O sea, personas que no están como muy, pues no sé si sea la palabra correcta, pero la voy a decir como muy limitadas por una formación audiovisual, sino que le empiezan a
lo empiezan a hacer como desde la experiencia propia, empiezan a realizar una pieza audiovisual. Hay un proceso de creación de colectividad muy hermoso, pues muy bonito. O sea, no solamente la pieza audiovisual para reconocerme en ella, sino es el proceso de construcción el que permite un empoderamiento de la realidad, el que permite también la creación de colectividad, hacerlo de manera participativa al entender que el otro y yo somos los mismos, tenemos la misma capacidad de interlocución, podemos construir conjuntamente y no tenemos que someternos a esa jerarquía de director, asistente, pues que uno ve en el audiovisual normalmente. Existe una paradoja frente a unos planteamientos que he visto en el último tiempo, en el tiempo que vengo trabajando en Teleantioquia y como televidente pues además, y es que si bien en el último tiempo hemos tenido mucha más presencia en el territorio comparativamente con los inicios de Teleantioquia y digamos hasta el 2005, 2006, siento que el antioqueño al tener más oportunidades de verse en Teleantioquia no se reconoce tanto como antes y yo se lo atribuyo al carácter oficialista que de hace un tiempo para acá está teniendo el canal. Y estamos como intentando también hacer todo el trabajo con la comunidad, desde decir qué historia quieres contar, cómo lo vamos a hacer y enseñarles cómo se hace también, no solo que nosotros vamos a registrar, sino enseñarles, mira, la cámara se hace así, el montaje se hace así, si vos escribís esto puede suceder, pero todo es muy experimental, es decir, no solo nos basamos en la teoría, sino coja la cámara, hunda este botón y mire cómo se desarrolla esto. Realmente este proyecto no muestra lo que sucede en las regiones desde el canal, sino que le abre el espacio a la gente para que cuente sus propias historias. O sea, es una visión completamente descentralizada de la información. O sea, no es que un realizador acá va y viaja y cuenta la historia de X o Y, sino que es la persona que viene al municipio la que cuenta su propia historia. Hacer excavaciones. El único referente que encontraron fue mi persona, se hicieron estudios y luego se complementó en Bahía La Gloria con un arqueólogo de Bogotá. Eso es lo que hace distinto este proyecto de la programación habitual del canal y de los programas de la gobernación. Absolutamente, porque además lo que estás diciendo, lo que estamos haciendo es que les estamos entregando el medio de comunicación. Y lo que nosotros hacemos es enseñarles a usar la herramienta para que el medio de comunicación sea más democrático. Es importante que el director, el realizador, quien cuenta la historia, o sea, es quien la vive, ¿sí? Es otra cosa muy distinta y yo, por ejemplo, que estoy encerrado en una oficina, es algo muy distinto cuando viajas, cuando te da la oportunidad de conocer otro territorio. Porque una cosa es que alguien de ahí te cuente la historia y otra cosa es que yo vaya o me desplace pues hasta allá y yo contar esa historia. O sea, son dos cosas muy distintas. Ellos ya tienen una idiosincrasia, tienen una cultura, tienen una religión, ¿sí? El clima cambia muchísimo para nosotros. Entonces yo pienso que es importante de que ellos mismos cuenten sus historias desde adentro. Desde adentro, yo no puedo llegar a contar una historia de cómo fue, pues no quedaría lo mismo, narrativamente no quedaría lo mismo, o sea, históricamente no quedaría lo mismo. Entonces me parece que fue un punto muy acertado del canal implementar este tipo de diplomado. Las personas pues aquí en Chigorodó o en Apartado, en Turbo, pues donde la Edumóvil estuvo, pues se veía una emoción en cada una de esas personas, incluso pues en los personajes que vamos a utilizar, lo que utilizábamos o por donde pasamos, era como algo muy novedoso porque la gente como que, mira, está Teleantioquia, la gente como que muy contenta y muy emocionada pues por lo que estaban viendo. Y cuando llegó la Edumóvil, o sea, fue algo demasiado bonito para las personas porque estaban viendo algo que no es común aquí, estaban viendo por primera vez un carro, por decirlo así, un camión que transportaba cámaras, que transportaba muchos elementos para poder emitir un programa. La gente estuvo muy contenta, mucha gente incluso arrimó que si podían entrar, que si les podían explicar de qué se trataba. Muchos querían saber realmente qué era la Edumóvil. La televisión puede ser un camino de encuentro de las diversidades estéticas, étnicas, en el que privilegia el campo de la expresión, la necesidad de voz y la participación del ciudadano por encima de programar con base en contenidos estructurados. Y el papel del canal Teleantioquia es incentivar esa participación y ayudar a los antioqueños a verse reflejados en su programación. Hoy que regreso a mi vereda después de tanto vagar sin fe. Saberte ver, saberte ver.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.